Hay algo dentro de ti que nadie ve, pero que grita todos los días. Un dolor que no es físico, sino que aprieta el cofre, duerme y deja el alma inquieta. Puede haber pensado que estabas perdiendo fe. Quizás has pensado que Dios te ha abandonado. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que estos dolores son en realidad las señales más claras de que Dios te ha elegido? Sí, lo que llamas angustia puede ser el cielo empujándolo a tu propósito divino. No estás exagerando. Y no le pasa a todos. Solo aquellos que han sido separados desde el principio sienten esta presión espiritual que nadie entiende. La soledad repentina, la incomodidad con el mundo, el silencio de Dios, las luchas internas. Todo esto puede ser revelando algo mucho mayor, una misión que solo tú puedes cumplir. Y el más impresionante, estos signos no son aleatorios, son pruebas espirituales que apuntan directamente a su llamado de Dios. Incluso puede tratar de adaptarse, disfrazar, escapar, pero la verdad siempre sale. Ha sido marcado, preferido, separado, y cada dolor lleva un mensaje espiritual que el mundo natural no puede interpretar. Y es por eso que necesitas ver este video hasta el final, porque lo que revelaremos aquí puede transformar completamente la forma en que entiendes tu sufrimiento espiritual. Luego te preparas, porque tal vez por primera vez verás claramente el motivo de tantos dolores, y entenderás que Dios no te ha abandonado, Él te está formando. Si cree que este mensaje es para usted, ya se suscribe al canal, active las notificaciones y permanezca con nosotros, porque lo que se revelará aquí abrirá tus ojos espirituales de una manera que nunca has visto antes. Hay personas que están en medio de una multitud, rodeadas de voces, pero por dentro sienten que estaban en completo silencio. Es una soledad que no proviene de la ausencia de personas, pero de la sensación de que nadie realmente entiende lo que está sucediendo dentro. Este es uno de los dolores espiritual más profundo, cuando el corazón se da cuenta de que se está separando en algo mayor. No es aislamiento, es separación. Y este proceso casi siempre duele más de lo que alguien puede explicar con palabras. Muchas veces que siente esta soledad espiritual comienza a preguntarse, ¿hay algo malo en mí? Pero de hecho, es todo lo contrario. Cuando Dios te eligió, comenzó un proceso silencioso de corte interno. Y una de las formas más intensas de dar forma al alma es el silencio de la multitud y la ausencia de aplausos. Lo que parece abandonar es el comienzo de la preparación divina. Lo que parece rechazar es en realidad una promoción espiritual a los ojos del cielo. Jesús, el Hijo de Dios, se retiró a lugares solitarios, no porque fuera débil, sino porque el Espíritu lo llevó a la soledad por las revelaciones más profundas. Y así también le sucede a aquellos que llevan un llamado de Dios. Este dolor de ser solo revela que el cielo está trabajando dentro. No es un castigo, es una señal de que se está formando un tesoro en el secreto, y nadie ve el oro purificado mientras todavía está en el fuego. El alma inquieta comienza a reconocer gradualmente que no es como los demás. No hay placer en los mismos temas, no se ajusta a las mismas ruedas, y por mucho que lo intentes, siempre hay una sensación de desplazamiento, como si este mundo ya no fuera tu hogar. Esto no es un signo de debilidad, es sensibilidad espiritual. Es un llamado silencioso para vivir algo más allá de lo ordinario, algo que aún se está revelando. Con el tiempo, el dolor espiritual de la soledad se convierte en una especie de escuela invisible. Es en este lugar oculto que Dios susurra verdades que no se pueden aprender en público. Se va a enseñar. Él silencia para que su voz se vuelva clara por dentro. Y solo aquellos que han vivido este tipo de separación entienden lo que es caminar con un corazón pesado, pero con el espíritu formado a la misión de Dios. Y luego, en este mismo lugar de dolor, las preguntas comienzan a surgir que nadie más puede responder. Una sed de algo más grande, un grito silencioso que crece incluso sin palabras. Esta soledad no es el final, es el comienzo de algo que el mundo no ve, pero el cielo ya ha comenzado a dibujar. Y cuando el alma ya no está satisfecho con lo común, es una señal de que algo extraordinario está a punto de ser activado. Llega un momento en que nada más parece satisfacer.
Lo que una vez trajo alegría, ahora parece vacío. Partes, conversaciones poco profundas, logros materiales. Todo está perdiendo el brillo. Esto no es ni depresión ni ingratitud. Es el comienzo de la ruptura espiritual con este sistema de pase. El alma inquieta comienza a rechazar, incluso sin comprender, todo lo que está fuera de su propósito divino. Es la clara señal de que Dios te ha elegido para algo que el mundo nunca podría ofrecer. Este dolor espiritual nace cuando los ojos se abren a la inutilidad de lo que alguna vez fue normal. El corazón requiere algo eterno, mientras que todo parece girar en torno a lo efímero, y ese grito duele. Debido a que intentas encajar, trata de reírte de los mismos chistes, trata de disfrutar de las mismas cosas, pero el espíritu ya no lo permite. Es una especie de luto silencioso para un mundo que ya no te abraza, y cuanto más intentes volver, más te das cuenta de que se ha separado. Juan 17:14 resuena en estos tiempos. Tampoco están en el mundo, como yo tampoco. Estas palabras no solo son hermosas, explican este dolor invisible que solo los elegidos de Dios entienden. Quien ha sido llamado a algo eterno, nunca se sentirá cómodo con lo temporal. Es una herida que no sangra, pero arde todos los días. Es la sensación de estar presente aquí, pero ya pertenece a otro reino, y esta conciencia lo cambia todo. El sufrimiento espiritual, entonces, comienza a enseñar desapego. Vienes a ver las trampas del ego, los deseos momentáneos, las adicciones disfrazadas de libertad. E incluso si extrañas la pertenencia, algo dentro de los que grita, ya no puedes volver. Esta ruptura es dolorosa pero necesaria, porque nadie cumple una misión de Dios mientras aún está apegado a las distracciones del mundo. Es el precio de la autenticidad espiritual. En esta etapa, incluso las viejas amistades comienzan a mirar hacia otro lado, no por orgullo, sino porque las formas ya no caminan juntas, y esta separación no es aislarte, es alinearte con algo más grande. El Espíritu Santo comienza a atraerte más fuerte, a demostrar que la verdadera alegría no está en las luces artificiales, sino en la presencia que se transforma de adentro hacia afuera. Empiezas a comprender que te has separado para otro tipo de placer, el que el mundo no conoce, e incluso con un corazón apretado que ya no puede ser normal, sientes que estás más cerca de algo grande, algo que quizás ni siquiera sepas explicar todavía, pero sientes que vienes. Y es exactamente en esta transición entre el vacío del mundo y la plenitud del espíritu que los próximos dolores comienzan a manifestarse. Los dolores revelan cuánto ha sido marcada su alma, ya una llamada divina. Hay personas que llevan un corazón que se siente demasiado. Llama por el dolor que no es suyo, se angustia las injusticias que la mayoría ni siquiera se da cuenta. Parece frágil a los ojos del mundo, pero lleva dentro de sí una fuerza rara. La compasión activada por el espíritu. Este dolor espiritual es silencioso pero profundo. Es como si el corazón siempre estuviera en oración, incluso cuando la boca está en silencio. Y esto no es debilidad, es la sensibilidad espiritual en su forma más pura. Los elegidos de Dios a menudo sienten este dolor antes de lo que piensan. Desde una edad temprana, tienen una opresión en el pecho frente al sufrimiento de los demás, y no pueden simplemente seguir adelante, porque algo los llama interceder. Sienten que no vinieron al mundo solo para vivir para sí mismos. Esta empatía extrema es una evidencia clara de un llamado de Dios para cuidar, consuelo, reconstruir. Como Nehemías, que lloró incluso antes de actuar, Nehemías 1:4. Esta sensibilidad te molesta, no porque sea malo, sino porque nadie lo entiende. El mundo valora a los que aguantan, que no se involucran demasiado, pero aquellos que llevan una misión de Dios no pueden ser indiferentes. El sufrimiento del otro se convierte en oración, el dolor del otro se vuelve rápido. Es como si el alma pidiera permiso al cielo para aliviar el peso de aquellos que ya no tienen fuerza. E incluso sin reconocimiento, esta intercesión ocurre en el secreto. El corazón roto de uno elegido es en realidad un altar. Dios mira esta rendición invisible y comienza a liberar la autoridad espiritual, porque nadie puede sanar, consolar o conducir espiritualmente sin primero sentir el peso del dolor en la piel.
Y es por eso que también aparece el rechazo espiritual. Muchos no se mantienen cerca de aquellos que llevan esta intensidad, pero eso no disminuye el valor, solo confirma que la preparación divina ocurre dentro. En el exterior es solo una persona común, pero por dentro hay una guerra de sentimientos, una urgencia por la justicia, un dolor que se desborda en los ojos. Quien siente que esto no fue llamado para ver que la vida suceda, fue elegido levantarse, rezar, actuar. Esta inquietud constante es más que emoción. Es el Espíritu Santo que Él mismo activa un regalo que todavía está en formación. Y cada vez que el corazón se va, algo nuevo se genera en el mundo espiritual. Pero junto con este dolor, también hay una sensación difícil de enfrentar, el silencio de Dios. Porque muchas veces, incluso llorando, incluso intercediendo, incluso sintiendo el peso de todo, Dios parece silencioso, y es exactamente en este silencio que el próximo dolor se manifiesta, y con él, una de las pruebas más reveladoras de la llamada espiritual. No hay más dolor confundido que llorar con toda el alma, y no escuchar nada en respuesta. El cielo parece cerrado, las oraciones parecen golpear el techo, y el corazón comienza a preguntarse, ¿me ha olvidado? Esta sensación es uno de los dolores espiritual más agudo, especialmente cuando está en medio de la evidencia espiritual. Pero al contrario de la creencia popular, este silencio no es desprecio, se corta. Es una especie de preparación divina que solo enfrentan los elegidos. Jesús pasó 40 días en el desierto siendo probado en silencio. No había música de fondo, ni ángeles visibles alrededor, solo Él, el Espíritu y la soledad. Y si incluso el Hijo de Dios pasara por esto, ¿por qué sería diferente contigo? Dios te ha elegido, pero antes de enviarte, Él necesita darte forma, y su silencio es el cincel que esculpa el alma para llevar el peso de la misión de Dios. Quien apoya el silencio recibe autoridad. Este silencio viene con muchas luchas internas, reces, rápido, búsqueda, pero todo parece estar en pie. El alma inquieta entra en conflicto con la fe y el miedo trata de tomar el control. Aquí es donde el llamado de Dios comienza a profundizarse, porque es en la oscuridad que aprendemos a confiar, y es en silencio que reconocemos la voz que no viene por los oídos, sino por el Espíritu, y eso lo cambia todo. Es en este tipo de dolor que nacen los verdaderos guerreros espirituales. Muchos piensan que cuando Dios está en silencio, es una señal de abandono, pero no lo es. Es un signo de confianza. Él silencia porque sabe que estás listo para caminar incluso sin respuestas, porque la fe de los elegidos no depende de confirmaciones constantes, sino una convicción inquebrantable. Y cuando el cielo parece silencioso, es porque el Padre está observando de cerca, solo quiere ver qué tan lejos continuará incluso sin aplausos, sin señales, sin garantías. Este proceso duele profundamente, y no puedes explicar a aquellos que nunca vivieron. Es un tipo de sufrimiento espiritual que solo aquellos que tienen un propósito divino pueden permanecer sin perderse, pero aquellos que cruzan esta fase salen más fuertes, más sensibles y más obedientes, porque aprende a escuchar lo que nadie escucha y a creer lo que nadie ve. Esta es la raíz de una fe que transforma el mundo. Y si el silencio de Dios te ha dejado marcas, sepa que es porque te está preparando para apoyar los rechazos aún mayores. Y este próximo dolor es demasiado difícil de enfrentar. Ser malentendido simplemente siendo diferente. Y cuando se trata de las personas que más amas, el peso se vuelve casi insoportable. Pocos dolores espirituales son tan agudos como ser rechazados por algo que no has elegido. Cuando Dios te elige, te pone algo que comienza a perturbar a los demás, incluso sin que abras tu boca. Es un tipo de luz que revela sombras sin intención de herir, pero la reacción suele ser dura. Ojos cruzados, comentarios maliciosos, eliminación disfrazada. El dolor del rechazo espiritual duele, especialmente cuando se trata de donde se espera menos. Ser mal interpretado es un peso constante en la vida de quienes llevan un llamado de Dios. José, por ejemplo, solo compartió los sueños que Dios le dio y fue odiado por los propios hermanos.
Génesis 37, 5, 8. Lo que era regalo fue visto como arrogancia. Lo que era la sensibilidad espiritual fue tratada como exageración. Y hasta el día de hoy es así. Aquellos que caminan con un propósito divino a menudo son vistos como extraños, exagerados, demasiado intensos. Pero el problema no es quien lleva el regalo, sino en aquellos que no saben cómo discernirlo. Este dolor puede crear en muchos deseos de silenciar, esconderse, fingir que es normal. Pero no lo hace. Algo dentro grita. La llamada no desaparece solo porque la gente no entiende. Y ahí es donde comienza una fase aún más difícil. Vivir con constantes luchas internas entre continuar siendo quien Dios te ha llamado a ser o dar forma a lo que esperan de ti. Esta guerra silenciosa dentro del espíritu es uno de los mayores desafíos de los elegidos. El dolor del rechazo también prueba el corazón, porque es fácil amar a quienes los aplauden, es difícil mantener la mansedumbre ante quienes los ignoran, e incluso en este sufrimiento espiritual, Dios te está entrenando, te está preparando para conducir, interceder, para soportar pesos más grandes. Aquellos que no pueden soportar ser rechazados por personas cercanas no serán criadas antes de las multitudes. La preparación divina comienza con el rechazo privado. Te darás cuenta de que cuanto más obedezca el llamado de Dios, más se separará. No por aislamiento, sino por protección, porque no todos están listos para caminar con alguien que tiene marcas espirituales tan fuertes, y por mucho que le dé, este rechazo revela un secreto precioso. Estás siendo alineado con el cielo, no con los patrones de la tierra. Es el comienzo de una trayectoria que requiere coraje y constancia. Y el más curioso, incluso con todo este rechazo, el corazón permanece en guerra, porque dentro de ti todavía hay dudas, miedos, batallas que nadie ve. Esto es lo que llamamos luchas internas, el siguiente dolor que grita en silencio dentro del elegido. En el exterior, todo parece controlado, pero por dentro, un verdadero campo de batalla. Los elegidos de Dios enfrentan guerras silenciosas que nadie puede ver. Es una mezcla de fe y miedo, confianza y confusión. Y esta lucha no ocurre solo de vez en cuando, es constante, porque cuando la llamada es real, la presión interna es intensa, el alma inquieta nunca se asienta. Siempre se está enfrentando entre obedecer el espíritu o ceder a la carne. Muchos no entienden este dolor espiritual porque piensan que los elegidos siempre deben ser firmes. Pero la verdad es que cuanto mayor es el llamado de Dios, más profunda es la evidencia espiritual. El propio Pablo confesó sus luchas internas, porque no hago el bien que quiero, pero el mal que no quiero, este lo hago. Romanos 7:19. Esta batalla interna no es un signo de debilidad, es un signo de conciencia espiritual. Solo aquellos que aún no se han rendido al sistema. Estas luchas son muy intensas porque no implican solo decisiones, implican identidad. En unos días te sientes fuerte, lleno de la presencia de Dios. En otros, parece que todo se derrumba, que el propósito se ha perdido. Y sin embargo, sigues, incluso sin comprender. Continúa. Esta es la resistencia espiritual. Esto es coraje espiritual. Y cada vez que ganas otro amanecer de dudas, avanzas en la preparación divina, incluso si nadie lo ve. Estas luchas también prueban su obediencia, porque a menudo lo que Dios te pide va en contra de lo que sientes, y luego el conflicto se tensa. Hacer lo correcto incluso cuando el alma grita lo contrario requiere madurez espiritual, y eso no está construido durante la noche. Es por eso que muchos abandonos no eran débiles, simplemente no estaban listos. Aquellos que pueden manejar estas guerras internas sin corromper a sí mismos están siendo forjados para grandes misiones espirituales. Pero ¿sabes lo que duele aún más? Tener que sonreír mientras todo esto sucede por dentro. Tener que mantener la postura, el equilibrio, la fe aparente, mientras el alma sangra en silencio. Solo aquellos que han pasado por esto entienden lo que es continuar caminando mientras algo adentro quiere detenerse. Y sin embargo, Dios observa en silencio, probando cada decisión. No es castigo, es construcción. No es un abandono, es la activación de algo eterno. E incluso en medio de esta confusión interna,
Hay algo que nunca desaparece, la voz de la conciencia espiritual, esa impresión divina que te mantiene llamando, tirándote, recordándote que no puedes rendirte. Y esta voz, incluso cuando intenta ser ignorada, regresa con más fuerza. De eso vamos a hablar ahora. Intentas seguir adelante, cambiar tu enfoque, incluso pensar en dejar todo, pero hay una voz que no se calla. No importa cuánto intentes escapar, algo adentro continúa insistiendo. Y no es un recuerdo simple, es una llamada, un toque suave y firme que presiona el alma con un peso invisible. Esta incomodidad constante no es culpa, es la dirección. Y cuanto más intentas desconectarte, más se intensifica esta voz espiritual. Este es uno de los signos de la llamada. La conciencia espiritual de los elegidos no está desactivada. Incluso puede ahogarse por un tiempo, pero nunca se silenció realmente. Jonás intentó escapar. Tomó el camino opuesto a lo que Dios envió. Entró en un barco y continuó, pero llegó la tormenta. Porque cuando hay un propósito divino sobre alguien, ni el mar está en paz mientras el elegido intenta escapar. Es así. Quien ha sido marcado por Dios no puede vivir como si no hubiera sido. Y esta voz dentro del alma a menudo es más fuerte que cualquier grito externo. Es una inquietud constante, una certeza silenciosa de que debe regresar, debe obedecer, debe alinearse, incluso si nadie lo entiende, incluso si no tiene explicaciones racionales, porque el llamado de Dios no es lógico, es espiritual, y el alma lo sabe. Entonces, no descansa hasta que se rinda. Este tipo de lucha crea una gran ropa emocional. Quieres vivir tu vida, tomar tus propias decisiones, pero siente que el cielo lo observa, como si cada paso fuera de la dirección de Dios te hiciera más lejos de lo que realmente eres. Y eso duele. Es como vivir dividido entre lo que quieres hacer y lo que se envió para cumplir. Y esta división solo se resuelve cuando acepta que se ha separado, no común. La misión de Dios tiene esta característica. Te llama incluso cuando no estás listo. Ella te elige incluso cuando crees que no te lo mereces. Y ella te persigue, en el mejor sentido, hasta que dejas de correr. Esta conciencia espiritual es el recordatorio diario de que su vida tiene un peso eterno, que sus elecciones afectan no solo el presente, sino el plan de Dios en la tierra, y eso lo cambia todo. Y a medida que comienzas a ceder ante esta voz, aparece un nuevo dolor, el peso de sentir los dolores de los demás como si fueran tuyos. No es solo empatía, es una intercesión espiritual. Y muchos de los elegidos llevan este regalo sin siquiera darse cuenta de que ya están intercediendo en espíritu. Hay personas que se despiertan cansadas, incluso sin hacer nada físico. ¿Quién llora por las personas que ni siquiera saben bien? Eso siente que el entorno pesa, incluso si nadie ha dicho una palabra. Este es uno de los dolores espirituales más misteriosos. Llevar cargas que no son tuyas. Y no se trata de ser dramático o demasiado sensible. Es una misión invisible de Dios. Esta es la intercesión, y muchos solo se dan cuenta de que tienen este regalo cuando el peso ya está en sus hombros. Los elegidos desarrollan naturalmente la capacidad de sentir los dolores de los demás como si fueran suyos. Y esta sensibilidad espiritual no llega a causar confusión, sino a activar la acción. Dios te ha elegido para orar, llorar, que se ponga en la violación de aquellos a punto de caer. Esto no es coincidencia. Es uno de los signos más claros de que hay un propósito divino en el movimiento. Cuando sientes lo que nadie dice, es porque el cielo te está usando sin palabras. El alma inquieta del intercesor siempre está marcado por la carga que otros no soportarían. Muchas veces, esta persona no entiende de dónde proviene tanta angustia, tanta tristeza repentina, tantos sueños cargados de mensajes, pero el espíritu lo sabe. Lo que parece peso es, de hecho, responsabilidad espiritual, y cuanto más intentes ignorar, más intenso será, porque no eres tú quien elige la carga, es Dios quien confía. Esto puede generar mucha confusión emocional, especialmente si no hay comprensión espiritual, porque el intercesor sufre en silencio, y lo peor, sufre por las personas que no siempre lo reconocen. Ahora, para aquellos que no valoran,
Rápidamente para aquellos que critican, se rinden de aquellos que ni siquiera imaginan lo que está sucediendo, y sin embargo continúa, porque quien lleva este regalo sabe que no se trata de recompensa, se trata de obediencia al llamado de Dios, pero es imposible negar, este regalo duele, y mucho, porque no es fácil mantenerse firme cuando tu alma está sangrando a través del otro, cuando te das cuenta de que estás luchando solo por batallas que no son tuyas. Pero eso es exactamente lo que revela su posición en el mundo espiritual. Dios te llamó para ser un puente, para ser cobertura, para ser una respuesta donde solo había vacío. Y esta posición requiere resistencia más allá del promedio. Pero el peso de la intercesión no viene solo. Casi siempre viene con otra carga, la misión. Porque, además de sentir, también serás llamado a actuar, ir, hacer, enfrentar. ¿Y qué duele aún más? Ahí es cuando los que más te aman no entienden absolutamente nada de lo que te está pasando. Este dolor, el malentendido incluso de lo íntimo, es lo que viene después. Responder al llamado de Dios parece glorioso, hasta que te das cuenta del peso que trae. La misión no está empaquetada en aplausos, viene con presiones, renunciaciones, noches de insomnio y una carga invisible que solo aquellos que lo llevan entienden. No es solo hacer algo a Dios, es convertirse en alguien moldeado por Él. Y este proceso requiere tanto que en muchas veces parece que el alma se romperá, pero no se rompe, se fortalece en el quebrantamiento. Muchos piensan que cumplir con una misión espiritual siempre está motivado, rodeado de apoyo, pero la verdad es bastante diferente. A veces, incluso aquellos que te aman no lo entienden. Intentas explicar lo que estás viviendo, pero parece hablar un idioma que nadie descifra. Es como si estuvieran en otro ritmo, en otro momento. Este rechazo espiritual dentro de la casa en sí, entre amigos, duele más que cualquier lucha externa. Jesús pasó por esto. Juan 7:5 dice que ni siquiera sus hermanos crean en Él. Y nos enseña algo poderoso. No todos aplaudirán su obediencia. A veces la misión requiere que te sigas, que camine entre las personas que te miran, pero no te veas, que sigas amando quien no entiende en quién te has convertido. Duele, pero también revela la solidez de su convicción, porque los que continúan, incluso mal entendidos, muestran madurez espiritual. Este tipo de dolor afecta directamente lo emocional, porque que en el fondo cada ser humano quiere ser validado, entendido, bienvenido, y cuando incluso el más cercano se vuelve extraño frente a su transformación, el corazón se siente. Pero eso es precisamente donde Dios te acerca aún más a Él, porque cuando el mundo no entiende, Él entiende, y Él se consuela, y se renueva. La misión te aísla a muchos, pero te lleva totalmente a Dios. La evidencia espiritual que surge en este punto son intensas, porque ahora no es solo el mundo que parece en contra, es el entorno familiar, los viejos lazos, las amistades más profundas que se desmoronan. Pero todo esto sirve para separar el elegido. Demuestre que la fuente de la fuerza no está en las relaciones humanas, sino en la comunión con el Espíritu Santo. Y cuando se te ocurre, empiezas a vivir realmente. Y en este escenario de dolor, soledad y renuncia, surge la pregunta inevitable: ¿Dios me abandonó? Después de todo, ¿cómo puede estar tanto dolor en algo que se llama misión? Y es exactamente esta pregunta la que nos lleva a la última y más importante revelación de este viaje. Es casi inevitable. En medio de la tormenta, el corazón comienza a susurrar esa duda cruel. ¿Dios me dejó? Después de todo, ¿cómo explicar tanto sufrimiento espiritual, tanto dolor silencioso, tanta soledad, si realmente está cerca? Pero la verdad que pocos saben, y que los elegidos necesitan escuchar, es que estos dolores son realmente marcas de elección divina. No son la ausencia de Dios, son presencia en forma de fuego. Dios no elige lo más fuerte, fortalece los que eliges. Y este fortalecimiento no ocurre en etapas o en zonas de confort. Sucede en el desierto, en silencio, en el llanto, en las noches en clear. El propósito divino requiere resistencia, y la resistencia nace solo en medio de la presión. Por lo tanto, cada lágrima que parece ignorada es, de hecho,
ser recolectada como una semilla de una cosecha futura. El dolor no es un castigo, es un anuncio de que se está generando algo. Romanos 8:18 declara duro: las aflicciones del presente no se comparan con la gloria que se revelará en nosotros. Y esto no es poesía, es realidad espiritual. El sufrimiento espiritual es como el parto. Nadie ve la nueva vida hasta el final del proceso. Pero los dolores ya indican que algo precioso está a punto de nacer. Quien entiende esto, deja de escapar del dolor y comienza a aprender de él. Cada signo de la llamada que sintió, cada prueba que soportó, cada rechazo espiritual que enfrentó, cada silencio de Dios que te apretó adentro, todo te estaba formando. Debido a que los elegidos no están hechos en serie, se cortan uno por uno, y este corte duele, pero revela el brillo de la fe genuina, la fuerza de la misión y la profundidad de la intimidad con el Espíritu. Lo más impresionante es que después de todo esto, comienzas a darte cuenta de algo nuevo. Una especie de paz que no depende de las circunstancias, una claridad interna que no proviene de los libros, sino de la experiencia con Dios, una convicción inquebrantable de que incluso cuando todo parece contrario, el cielo todavía está en control. Y luego entiendes, el dolor te preparó para vivir lo que solo escuchaste antes. Ahora lo llevas adentro, pero todavía falta algo, porque ahora que has pasado por todo esto, debes entender por qué. Debes reflexionar desde el principio, porque estos 5 dolores espirituales no son signos de debilidad, sino las pruebas más poderosas que Dios te ha elegido. Ahora que entiendes cada uno de estos dolores, déjame preguntarte sinceramente, ¿cuántos de ellos has sentido? ¿Cuántas veces has tratado de ocultar lo que sintiste porque nadie a tu alrededor lo entendería? Ahora te das cuenta de que no estás loco, te están despertando. Dios te ha elegido, por lo que el peso de la misión duele más en ti que en los demás. Pero entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Seguirás tratando de encajar en un lugar que ya no te mantiene? ¿O comenzarás a vivir como quien lleva un propósito divino dentro de ti? La llamada está activa, y no importa cuánto el enemigo intente callarse con sufrimiento espiritual o rechazo espiritual, ya has sido marcado. Ahora es tu turno de posicionarse. Así que dime en los comentarios, ¿cuál de estos dolores espirituales te habló más hoy? ¿Cuál duele, pero ahora ves con otros ojos? Su respuesta puede bendecir otras vidas que están pasando por el mismo proceso. Y recuerde, no se trata de comprender todo a la vez. Se trata de caminar incluso con dudas, porque quien camina, crece. Si este contenido te ha tocado el corazón, compártalo con alguien que necesite escucharlo. No lo guardes solo para ti. Y antes de irse, se suscribes al canal, activa las notificaciones y te quedas con nosotros, porque este viaje espiritual recién comienza. Dios aún revelará mucho sobre tu llamado, y no querrás perder